en gloria podré descansar. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. 145. Guíame, oh Salvador. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo paz y luz. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, sé más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté. Hacia libre sin temor, feliz por ti seré. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, sé más que vencedor. Tú tenías la salvación en la ruda tempestad. Al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Jóvenes, favor de ir a las clases con maestros y maestras, rezando por enseñarnos la palabra de Dios. Antes de que comience el tape rolling, hermanos, les di este papelito, si acaban necesitan uno más, ¿verdad? Porque muchas veces el esposo quiere llenar de él y la mujer también quiere de él. Esto es para la clase del sábado, hermanos. Quiero tener una encuesta de los problemas matrimoniales que existen local. No quiero que me pongan nombres, porque no quiero que se van a incriminar. Pero sí quiero, ¿verdad? Que pongan, por ejemplo, hay 11 cosas aquí. Y la que usted piense y crea, ¿verdad?, que es lo que está sucediendo en su matrimonio, póngale el número 1, lo más importante. La que le sigue el número 1, póngale el número 2. La que le sigue el número 2, póngale el número 3. Si en su matrimonio tienen todos estos problemas, pues díganos para orar por usted. Estoy jugando, hermano, estoy jugando. Pero salud, si acaso están todavía recuperándose de alguna enfermedad, si acaso nos ha informado, estamos orando por usted, si acaso no, como quiera,
continuamos nuestras oraciones por todos los hermanos y hermanas que estén pasando por cualquier tipo de enfermedad. Esperamos que pronto se puedan recuperar y que pronto estén con nosotros. Y ustedes ven que algunos andan quizás fuera de la ciudad y nos estén acompañando. Pues esperamos que puedan regresar con bien a este lugar y le damos las gracias a nuestro Padre Celestial porque nos ha dado un día más para estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando doctrinas religiosas, ya voló el polvo, doctrinas religiosas populares. ¿Ok? Y la semana pasada estuvimos viendo concerniente, aunque hay muchos, bueno, este día no me ha salido nada bien, ¿no? Apenas acabamos de llegar de Corpus, también venimos, por favor. Pero la semana pasada estuvimos viendo concerniente al tema de la salvación. Y el tema salvación, hermano, se letrea de esta manera, así se dice, ¿verdad? Soteriológica o teológico. Son dos palabras que quieren decir estudio de la salvación. Pero se acaba de quiere poner en corto, ¿verdad? Salvación. ¿Ok? Es lo que estamos estudiando. La semana pasada estuvimos viendo concerniente a que pues ya la clase de inicio estuvimos viendo en la manera en cómo la falta de doctrina se ha esparramado. Los demonios, el ser humano, ya vimos todos sus versículos y estuvimos viendo de que los seres humanos, los hombres, ya entonces se vinieron a repartir en denominaciones. ¿Ok? Denominaciones. La palabra denominación se comenzó a usar por el 13 o 14 siglo. La comenzaron a usar los franceses y después los latinos en Latinoamérica. Y esta palabra se dio simplemente para señalar a una secta religiosa. Según los lexicógrafos y la etimología de la palabra, nos dan a entender que esta palabra al principio significó o se usó por los franceses para describir a una porción de grupos religiosos que se había apartado de lo original. Ahora es lo que dice el diccionario de la etimología. Y claro, ¿verdad? Que no ponen la Iglesia de Cristo, sino que ponen una secta religiosa que se ha apartado de lo original. Entonces sabemos nosotros que lo original, hermano, es la Iglesia de Cristo. Es la Iglesia que Dios ha establecido. No porque yo lo diga, no porque yo lo crea, sino porque la Biblia nos enseña. La palabra del Señor nos enseña desde el principio concerniente a la Iglesia de Cristo. En el Antiguo Testamento no se llama Iglesia de Cristo, sino que viene a señalar, ¿verdad?, un reino. Se establecerá un reino. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3 y versículo 15, por primera vez se da a entender la lucha que iba a haber entre Satanás y la descendencia de la mujer. Esta ilustración viene de Apocalipsis capítulo 12 y versículo del 1 hasta el 17. Nos da a entender la mujer ahí siendo la iglesia, la compostura de los fieles del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Cristo. Esto ya lo conocemos bien por lo que dice Hebreos capítulo 11 y la última parte del capítulo 11, en donde dice que los cristianos, nosotros no fuimos perfeccionados, o los de la antigüedad no fueron perfeccionados antes que nosotros, sino que con la sangre de Cristo Jesús alcanzó lo pasado y lo presente y alcanzará lo futuro. Es lo que quiere decir. Todo lo que está refiriendo a la iglesia de Cristo. Eso es lo original. Entonces, lo que se aparta de lo original es la denominación. Martín Lutero
conoció este concepto, igual que los reformadores de la época de los 1500, ¿ok? De los 1500. Ahí fue donde se empezó el dicho de solamente la escritura, solamente una fe, solamente una iglesia. Usted puede ver historia, ¿verdad? Concerniente a la fe, sola fida, o sea que era en latín, ¿verdad? Porque en ese tiempo la Vulgata latina es la que se usaba, y es cuando la religión universal se estaba extendiendo, y la religión universal es una denominación, aunque ellos dicen que no. Por eso la palabra protestante vino a existir, porque la Iglesia Católica piensa de que nosotros estamos protestando en contra de ella, ellos son los que están protestando en contra de la verdad. La Iglesia de Cristo es la verdadera, eso es lo original. ¿Ok? Por lo tanto, la Escritura nos enseña entonces lo que se ha apartado son las denominaciones. Y se comenzó a ver las denominaciones o sectas, como después se vino a usar la palabra para reemplazar la palabra denominación, concerniente cuando se habla de los fariseos. Hechos capítulo 15, versículo 5, se le nombra a los fariseos una secta. Y a través del libro de Hechos nombran a los saduceos y a los fariseos sectas, organizaciones religiosas. A los escribas de la misma manera Jesucristo trata con ellos en Mateo capítulo 23, solo que todo esto, ¿verdad?, ha ocurrido. Pero, como estamos viendo doctrinas religiosas populares, estamos viendo, ¿verdad?, entonces que después de Constantino, el emperador Constantino, en el año 324-325, que quiso formar una sola fe, una sola iglesia, pero como dice el americano, it backfired, o sea que no se llevó a cabo como él pensó que se quería llevar a cabo, sino que de aquí empezó la Iglesia Universal. Y esto es lo que Martín Lutero viene a protestar. Más adelante la conocemos como la Iglesia Católica. ¿Ok? Ya hablamos de esto. ¿Ok? Y hablando de la doctrina de salvación, miramos nosotros, ¿verdad?, que al principio la Iglesia Universal practicaba el bautismo que la Biblia enseña. Usted lo puede leer en la historia. No fue hasta 1311 cuando ya se comenzó eso del pecado original. Y ya entonces comenzaron a bautizar niños. Pero cuando ya se empezó esta doctrina falsa sobre la salvación, ya entonces se vino a crear dos lugares: el limbo y el purgatorio. ¿Ok? Noten cómo se va extendiendo la mentira. Porque un niño cuando muere antes de ser bautizado, para quitar el pecado original de Adán y Eva, muere, ¿va a dónde? Al limbo. Una persona quien muere en el estado, ¿verdad?, en la religión católica, entonces no va al Hades, va a dónde? Al purgatorio. Y en el purgatorio, pues hay oportunidad de que el sacerdote haga misas. Y todo depende de qué tanto le pague, ¿verdad?, la familia, el sacerdote, cómo son las misas. Y el sacerdote es el único que puede decir cuándo sale del purgatorio. Esa es mentira. La palabra del Señor no lo enseña. ¿Ok? La palabra del Señor enseña solamente de un solo lugar que se llama Hades. ¿Ok? Ya estudiamos esto, ya vimos esto. Pero también miramos nosotros que en el año 1500 se levanta otra doctrina popular concerniente a la salvación. Y esto es la fe únicamente. Y la fe únicamente es algo que viene a presentar Martín Lutero, Juan Calvino y Juan Wycliffe. Estos son los tres hombres que vienen a presentar esta doctrina, fe únicamente. Si usted lee la historia de Martín Lutero
nunca aceptó el libro de Santiago. Él dijo que ese libro no era inspirado. ¿Y saben por qué? Porque el libro de Santiago nos enseña que la fe sin obras está ¿qué? Muerta. Él no creía en que la fe tenía obras. La fe misma es una obra. Pero él no creía, solo que él nunca aceptó el libro de Santiago. Él escribió que el libro de Santiago no era un libro inspirado. Y no era un libro inspirado porque pues no estaba en contra de su propia doctrina. De aquí entonces viene a salir, ¿verdad?, de que el resto de los evangelios evangélicos, no protestantes, porque pues la iglesia de Cristo no es protestante, ¿verdad? No protesta en contra de la verdad, sino que la iglesia de Cristo es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 habla de esto. Se enseña, ¿verdad?, de que la fe más obras equivale a la salvación. Y según los que creen esta doctrina, dicen que no hay tal cosa. Porque si acaso es esto, entonces ya uno no es salvo por fe, sino que es salvo por sus propias obras. Y ellos usan el texto de Romanos capítulo 3 y versículo 20. Pero al leer este texto, hermanos, no te lo dice Romanos 3, 20. Y aquí es donde uno tiene que poner un poquito abusado, ¿verdad? Porque esta gente que cree en todo esto, ¿verdad?, tuercen los versículos como usted no se imagina. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice lo siguiente. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ajá, ¿ven? No puede ser justificados por las obras de la ley. Bueno, vamos a leer todo el texto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ¿de cuál ley está hablando? Del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nunca perfeccionó y salvó a nadie. Y nunca habrá de perfeccionar ni salvar a nadie. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4 nos da perfectamente el conocimiento que necesitamos. Que el Antiguo Testamento no puede perfeccionar, no puede quitar el pecado del ser humano. Y esto es lo que habla Romanos capítulo 3. Pero ellos hacen un exégesis. Y recuerden cuando estuvimos estudiando la hermenéutica bíblica, un exégesis es cuando una persona impone su propio pensamiento en el texto y lo enseña como tal. Y es lo que estas personas han hecho. ¿Ves? No puede ser justificado por las obras. ¿Y a cuál creen ustedes que de aquí se van para qué texto? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 8, considere pues lo que dice la palabra del Señor. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Le leen esos versículos y ¿qué va a hacer? Y uno se queda mirando este versículo y lo vuelve a leer, y lo vuelve a leer, y lo vuelve a leer, y pues aquí dice, ¿verdad?, que somos salvos por gracia, por el favor de Dios, mediante la fe. Y parece ser que tienen razón estas personas, pero no te lo dice el texto. Somos somos salvos mediante la fe, pero una fe muerta produce ¿qué? Muerte. Santiago capítulo 2 y versículo ¿qué? 26, ¿verdad? Una fe sin obras es una fe ¿qué? Muerta. Entonces tiene que tener obras. Y estuvimos viendo, aquí nos quedamos la semana pasada, y tuve que ir todo esto, ¿verdad?, para traer a donde queremos estar, ¿verdad?, o en esta noche, porque yo sé que algunos que estuvieron con nosotros en la semana anterior. Pero noten, las obras no son del ser humano, sino que son de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 6 y versículo 29, noten lo que dice.
Juan capítulo 6, versículo 29, dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo 6, y ya empezamos, ¿verdad?, la clase. Juan capítulo 6 y versículo 29, dice la palabra de Dios lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, esta es, ¿qué? La obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Bueno, siga leyendo. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué se necesita primeramente en el plan para ser salvos? Oír, ¿verdad? La palabra, porque al oír la palabra viene a crear ¿qué? Fe. Romanos 10, 17. Que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero la fe produce ¿qué? Persuasión, convicción. Eso es creer. Pero eso lo produce ¿quién? Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra. Pero Juan 6, 29 dice que el creer es una ¿qué? Obra de Dios. No es del ser humano. Es obra de Dios. Y segundo, en el plan de salvación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer y ¿qué? Arrepentirnos, ¿verdad? Arrepentirnos. Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8 dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo 3, versículo 8 dice, hacer pues frutos dignos ¿qué? De arrepentimiento. Los frutos, las obras, ¿son qué? De arrepentimiento. Y note lo que dice Jesucristo en Mateo 12, 41. En Mateo 12, 41 dice la palabra de Dios lo siguiente. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y hay aquí más que Jonás en este lugar. Noten, está hablando del arrepentimiento, pero cuando vamos a Jonás capítulo 3 y versículo 10, el texto que está leyendo Jesucristo aquí, noten lo que la palabra del Señor nos enseña, y algunas versiones tienen ahí diferente, pero si usted hace un estudio de la fraseología que se encuentra ahí en Jonás capítulo 3 y versículo 10, te dará cuenta que está hablando de obras. Estamos hablando del arrepentimiento. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino. Cuando uno se convierte, ¿qué es lo que es? Arrepentimiento. Es decir, Dios vio la obra de la gente de Nínive y la obra de la cual se está mencionando es que arrepentimiento. Solo que el arrepentimiento es una obra de Dios. ¿Y qué es la confesión? Romanos capítulo 10 y versículo 9 y 10 dice lo siguiente. Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 dice la palabra del Señor, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice aquí el que confesar, la confesión es una obra de la boca que nace del corazón. ¿Que no es así? Confesión. Jesucristo dijo en Mateo 10:32, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y luego Tito capítulo 3 y versículo 5, ya hablando del bautismo, el último punto en el plan de salvación que menciona la palabra del Señor, confiere pues lo que dice Tito. Tito capítulo 3 y versículo 5, dice la palabra del Señor lo siguiente, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ya descarta las obras humanas, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Entonces, el bautismo es una obra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? La salvación viene por medio de fe, más las obras equivale a salvación. Y esto es lo que Pablo está argumentando en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos. El libro de Romanos y el libro de Gálatas son argumentos en contra de esto, porque el judaizante creía, ¿verdad?, que uno podía ser salvo sometiéndose a la ley de Moisés. Pero aquí estamos hablando de la fe únicamente.
Solo que entonces, este pensamiento, este concepto, esta doctrina popular, es una doctrina errónea. ¿Ok? Al rato les doy lugar para que puedan comentar, hermano, pero ahorita déjenme seguir adelante. Luego tenemos nosotros lo que sigue concerniente a la doctrina popular, a la salvación. Y esto es, hermanos, que el bautismo praxis, o el bautismo ¿para qué? Para los muertos. Hay varias denominaciones que practican esto. La más sobresaliente es los mormones. O sea que se le enseña de que una persona viva se puede bautizar por una persona que ha muerto, para que así pueda tener oportunidad para ser salvo. La Biblia no enseña tal cosa, pero ellos dicen si lo enseñan. Y si usted comienza a hablar con ellos, inmediatamente le van a sacar 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. Y no de lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. 1 Corintios capítulo 15, versículo 29 dice la palabra del Señor lo siguiente. 1 Corintios 15, 29. De otros modos, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. Ahora, ellos dicen que este versículo está enseñando un mandamiento directo. Recuerden, todo lo que se establezca en la cuestión religiosa, como dice Colosenses capítulo 3 y versículo 17, y se lo voy a leer para que así lo tengan en mente. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Es decir, tienen que tener autoridad bíblica. Si Cristo lo enseñó y se lo enseñó a sus apóstoles, entonces es un mandamiento directo. Y dicen ellos, 1 Corintios 15, 29 es un mandamiento directo. Pero Pablo aquí no está estableciendo un mandamiento directo. Otra vez, recuerden, la hermenéutica bíblica. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar cuál es el tema del contexto del capítulo. Y el versículo 12 dice, 1 Corintios 15, 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ese es el tema. Esa es la oración tópica del párrafo. Es decir, Pablo está argumentando de que sí existe y de que sí hay mandamiento concerniente a la resurrección de los muertos. Ese es el contexto del cual está este versículo 29. Y este concepto es bíblico. Lo podemos leer tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Segundo, tenemos nosotros que hacer el contexto remoto. Inmediato, ya lo vimos, en la muerte de los muertos, la resurrección de los muertos. El remoto, la Biblia nos enseña que sí hay resurrección de los muertos. Pero algunos estaban argumentando con el apóstol Pablo de que no había resurrección de los muertos. Y es posible, algunos comentaristas, algunos hombres eruditos en el estudio profundo de la historia, dicen que había un grupo en este tiempo del apóstol Pablo que había salido de los gnósticos, que practicaban el bautismo para los muertos. Ahora no hay mucha evidencia concerniente a ello. Cuando usted va a la enciclopedia y se presenta este concepto, allá abajo van a notar que dice no hay suficiente evidencia para probar esto. Pero se dice que había un grupo que practicaba el bautismo para los muertos. Bueno, si lo había o no lo había, no nos interesa, porque realmente la Biblia está clara en todo esto. Mi punto es este:
que el apóstol Pablo aquí está usando argumentos de que se estaba llevando a cabo, si es que se llevaba a cabo, para probarles a estos que decían que no había resurrección de los muertos, que por qué lo hacían aquellos. Si acaso no hay resurrección de los muertos, ¿por qué lo hacen ellos? Esto quiere decir que ellos piensan y creen que hay resurrección entre los muertos. Ese es el punto que Pablo está estableciendo aquí, no que tengan un mandamiento directo. Porque los saduceos, hermanos, tenían este concepto. Noten en Hechos capítulo 23 y versículo 8. En Hechos capítulo 23 y versículo 8 contiene pues parte de la doctrina de los saduceos. Hechos capítulo 23 versículo 8 dice: porque los saduceos, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, cuando usted lee esto, ¿verdad? Aquí cabe doctrina, por ejemplo, entre los testigos de Jehová y otras denominaciones, que ellos no creen en ciertas cosas, pero los saduceos no creían que había resurrección. Y Pablo entonces está estableciendo el punto de que sí hay resurrección entre los muertos, y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad?, que este texto no es un texto de un mandamiento directo, sino que es una ilustración para probar un argumento, y el argumento es de que sí existe resurrección entre los muertos. Punto. ¿Ven tan fácil lo que es para explicar las cosas? Seguida, yo les doy tiempo para que comenten, hermano. Seguida, es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Nunca ha tenido usted un amigo pentecostés y que venga y le diga: la persona no es salva hasta que no sea bautizado en agua y sea bautizado con el Espíritu Santo y dé señas de hablar en lengua? Es lo que ellos creen, es lo que ellos enseñan. Pero ¿será esto lo que la Biblia enseña concerniente a la salvación? ¿Será esto? El texto que ellos usan es en Juan capítulo 3 y versículo 5. Vamos a leer este texto y vamos a ver si acaso enseña esto. Juan capítulo 3 y versículo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo 3 y versículo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, al leer y ver esto, ¿verdad?, parece que tiene un poquito de certeza esto, pero no es así. Jesucristo está hablando del bautismo. Le está hablando a un hombre reconocido como principal entre los judíos, versículo 1 del capítulo 3. Un hombre que entendía bien la ley de Moisés. Y le está diciendo que es necesario ser bautizados del agua y del Espíritu. Entonces, el agua lo conocemos bien. Pero hermanos, ¿sabía usted que en el bautismo hay dos partes? La parte humana y la parte divina. ¿Okay? La parte humana es que uno tiene que creer, tiene que confesar, tiene que creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. Esa es la parte humana. Y cuando usted lee el libro de Hechos, todos los ejemplos de esto, usted va a darse cuenta que es lo que habla. Esa es la parte humana. Y por eso es que las denominaciones también practican esto. Viene una persona de las denominaciones, ¿verdad? Inmediatamente, yo quiero ser parte de esta iglesia. Y se le comienza a enseñar y dice: pues tienes que ser bautizada. Pues yo ya fui bautizado. Yo ya fui bautizada. Oh, sí. ¿Dónde te bautizaste? Pues en la denominación tal fulana o la denominación tal fulana. Cumplieron con la parte humana. Es todo. Pero esta parte humana, ¿verdad?, no es el todo. De acuerdo a Juan capítulo 3, versículo 5. Sino que existe también la parte divina. En la parte divina, hermanos, déjenme borrar aquí.
En la parte divina, y es muy fácil de entender todo esto. En la parte divina, esto ocurre cuando la persona está debajo de las aguas del bautismo. Estas son las aguas. Aquí está la persona que ha creído y que ha obedecido, ¿verdad?, el Evangelio. Aquí debajo del agua ocurren ciertas cosas que el ojo físico no ve, pero lo aceptamos porque la Biblia lo enseña. Ya aquí en este lugar, el Espíritu Santo ya está obrando. ¿Ok? Y el Espíritu Santo es Dios. Ya está obrando. Ya se hizo el llamamiento. Y recuerden que hemos dicho, ¿verdad?, que en todo esto ocurre la deidad. El Padre, que también es Dios, hace ¿qué? El llamamiento. Cristo, que es el Verbo, viene a suplir el agente necesario para ser justificado, que es su sangre. ¿Ok? Y el Espíritu Santo ya entonces viene desde ese punto en adelante a hacer su obra. Y la obra de él se llama la obra santificadora, o la obra de santificación. Esto lo encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. ¿Ok? También puede poner 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 18. La obra del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿en dónde empieza el Espíritu Santo con todo esto? El Padre ha llamado al ser humano, y lo ha llamado por medio del Evangelio, las buenas nuevas. Y cuando se le predica las buenas nuevas, entonces el pecador viene a aceptar su condición de pecado. Viene él a entender que está en pecado y entra en un estado de creer, ¿verdad?, de lo que Dios ha puesto por delante es suficiente para quitar su pecado. Ahí está el llamamiento. Y él entonces viene a arrepentirse, viene a ver un cambio de mente, de corazón, de vida. Es el arrepentimiento. Pero luego miramos que él entonces ya viene a confesar a Cristo Jesús. Y cuando lo confiesa, eso lo lleva al bautismo. Es una obediencia completa al llamamiento del Padre. Esto lo presenta la Biblia. Y cuando ya entra aquí en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo Jesús ya es en donde viene a ser usada por el Espíritu Santo para poder el Espíritu Santo santificar y justificar. Pero no es un bautismo del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo viene a hacer esto. Esto lo encontramos en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y claro que esto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y también en primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 20. La sangre de Cristo Jesús. También Efesios, capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois hechuras suyas del Padre, mediante ¿quién? Cristo Jesús, por su sangre. Él viene entonces, ya esta persona ya viene a ser santificada, ya viene a ser justificada. ¿Quién hace esto? 1 Corintios 6, 11, el Espíritu Santo. Ahí El cabe Espíritu Santo. 1 Pedro 1, 18. Ahorita le damos tiempo, se me acaba el tiempo, pero no quiero que te corte, no te lo dé tiempo. Pero miren, miramos nosotros que es justificar y es santificar. Entonces, miramos nosotros que en ese momento, ¿quién es el que viene a resucitar del viejo hombre? A tal persona, según Romanos, capítulo 6 y versículo del 3 al 6. Es el Espíritu Santo. ¿A qué? A una vida nueva. ¿Ok? Según de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y miramos nosotros entonces que de aquí en adelante, Filipenses,
capítulo 1, versículo 6, dice que el Señor lo que empieza lo va a terminar hasta el día que Jesucristo venga. Y esta es la obra de santidad o de santificación. Santificación. ¿Ok? Entonces, de aquí empieza la procesión hacia la madurez, y es lo que vamos a ver el domingo en la tarde. Pero entonces miramos nosotros que esto es lo que habla Juan capítulo 3 y versículo 5. El que no naciere de agua y del Espíritu. Porque las denominaciones si hacen esto y la persona solamente nace de ¿qué? De agua. Como el bautismo de Juan, de agua. Pero Pablo le dice a los discípulos que andaban en la región superior de Éfeso, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? No en el bautismo correcto, sino que en el bautismo esto, y las denominaciones practican esto, pero esto no ocurre. Esto ocurre únicamente en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es la iglesia de ¿quién? De Dios. Punto. Y lo digo con todo orgullo porque la Biblia así lo declara. No hay ninguna otra iglesia. La iglesia de Cristo es la iglesia de Dios. Y entonces aquí ocurre. Entonces cuando dice, el que naciere de agua y del Espíritu, de este concepto, ¿entra dónde? Al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, según 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 13, y también Colosenses, capítulo 1, versículo 13, el Espíritu Santo los viene a trasladar, a añadir al cuerpo de Cristo Jesús. Punto. Ahora sí, hermano Víctor, primero, él tenía algo que decir. Sí, hermano, lo que es allá en el Colosenses 1:18, dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Así es. También en 2 Corintios 4:14. Bueno, y el primogénito entre los muertos, ¿verdad? Pero recuerden, ¿Cristo fue bautizado? Sí. ¿Ocurrió esto? Sí. Es necesario, le dijo Juan. Mateo capítulo 3, versículo que del 3 en adelante. Hubo una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado en el cual ¿qué? Tengo complacencia. Y luego descendió ¿quién? El Espíritu Santo como una paloma sobre ¿quién? Cristo, para cumplir la profecía de Isaías capítulo 11, que el Espíritu de Dios iba a estar sobre él. Pero que esta parte se cumplió en Cristo Jesús. Antes de que fuera bautizado, había esto. Bueno, Cristo es Dios, ¿verdad? Solo que es una pregunta poco tricky entonces, porque Cristo es Dios. Pero Cristo tuvo que hacer todo esto para cumplir ¿qué? Toda justicia. Y lo vemos en Cristo. Lo vemos en Cristo. Solo que ahora nosotros, los seres humanos, también. Por eso es que estos que hacen solamente esto no son llamados hijos de Dios. No pueden ser llamados hijos de Dios. Y se nos enojan cuando le decimos, bueno, no puede ser llamado hijo de Dios. ¿Cómo que no? Es que hay falta de entendimiento. Nosotros tenemos un amigo muy querido, ¿verdad? Pero es pentecostés. Y siempre que nos juntamos, ¿verdad? Me habla de esto. Concho, para hacer algo tienes que hablar en lengua, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Pero está tan empapado en su doctrina, ¿verdad? Que no entiende. Para poder desarrollar todo esto se necesita tiempo y paciencia, pero también se necesita una mente abierta de la persona con la cual se está estudiando, porque que acaso no lo hay. Si es una mente cerrada, no creo en una parte. Y otra razón porque Cristo tuvo que ser bautizado porque su parte humana, porque era de las dos naturalezas, y como humano tenía que ser bautizado. Así es. ¿Alguien más?
digo, el poder de Dios, ¿verdad? Nomás te bautiza, ¿verdad? Y la persona cambia, ¿verdad? Y aquí estamos, yo no sé que está bautizado y que no, pero todos obedecemos, ¿verdad? Tenemos ahí la palabra, no hay puro bautismo en poder, ¿verdad? Sino que esto se nos va a bautizar y que queda limpio, ¿verdad? Una nueva vida, ¿verdad? Sino que hay que creerle a Dios y la mente del ser humano, ¿verdad? Todo, Así es. Y no simplemente, hermanos, porque hemos llegado a ese punto, quiere decir que somos ya, que tenemos ya la salvación hecha, porque hay también la gracia irresistible, que es lo que practica el calvinismo, que una vez que somos salvos, ¿verdad?, ya no podemos perder la salvación, pero sí se puede perder. Sí se puede perder, uno puede caer en la gracia. Gálatas 5:4. ¿Recuerdan Simón? Simón cayó en la gracia. ¿Y qué le dijo los apóstoles? Arrepiéntete. Así es. Solo que uno puede caer en la gracia. Uno tiene que permanecer fiel hasta la muerte. Y claro que aquí empieza el proceso que estamos estudiando los domingos por la tarde. Un recién convertido ya viene caminando en el procedimiento, ¿verdad?, de la santificación, pero llega de recién convertido a niño, carnal, pero Dios quiere que lleguemos a lo espiritual, a la madurez, a la perfección, es el nombre de la palabra. Y muchos hermanos tienen problemas con la palabra perfección. ¿Dónde está escribiendo eso? Hermanos, hablando tocante la selección, lo que es Corintios, hay bastantes citas ahí. El 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así es. Y lo que es 15:4 de Corintios primera, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura, y que pareció a Cefas y después a los dos. Sí. Y hay personas hoy en día que no creen que hay testigo de oración no lee, ¿verdad? Que no va a haber eso, porque ya están los 144,000, que no está estudiando el tema también en el cielo, ¿verdad? Y los demás serán transformados y que pequeños niños. Pero en cuanto dice en 1 Pedro 1:18, no sabéis que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres, no por cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es. Es lo que dice también en 1 Corintios 6:20, que habéis sido comprados por La sangre, correcto. ¿Alguien más? Los mismos muy callados en la noche. Bueno, quizás estemos cansados. Bueno, gracias por su atención, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estudiar una porción más de su palabra. Nuestro hermano, ya me dio el nombre del hermano Juan. Ya está listo para decir que... Juan Manuel Reyes para servir. A ver, hermano, tiene que tener paciencia conmigo porque ya se me va la onda también. Todos los días le pido. Es lo que digo a mi esposa, y ya no cuento mucho bien porque a mí también ya me está yendo la onda. Pero ya está listo nuestro hermano Reyes, ¿verdad?, con el canto. Así que si en esta ocasión entre nosotros se encuentra alguna persona que necesite que ser bautizado o bautizada, ya entiende todo lo que tiene que hacer, estamos listos para cumplir con sus deseos. Si acaso aún todavía no entiende, pero quiere conocer más, estamos listos para atentarnos con usted, para poder enseñarle lo que le enseña concerniente a lo que usted tiene que hacer. Si nosotros, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, necesitamos oraciones, los ancianos están listos para orar por nosotros. Todo depende de la situación que usted tenga en esta noche. Mientras nos ponemos de pie, ponemos un canto de invitación. Y no se nos olvide, hermanos, vamos a estar puestos de pie, hermanos, por favor, para entonar el himno de invitación número 78. A ti y a mí, número 78. A ti y a mí. Himno número 78 como himno de invitación. Si estamos listos, cantemos.
cuán tiernamente nos está llamando. Cristo a ti y a mí, Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estás cansado, venid, cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid, porque tenemos y está abogando Cristo por ti y por mí, sus bendiciones está derramando, siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estás cansado, venid, cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las obras y la muerte viene. Viene